estar apareciendo. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a ver interpretación de los contratos. Vamos a compartir la pantallita. Me molesta este cuadradito que se me pone, pero bueno. Bien. Bien, cuando hablamos de comenzamos, ¿eh? Cuando hablamos de interpretar un contrato, es tratar de determinar cuáles son, primero, cuál es la naturaleza de ese contrato, cuáles son los derechos y obligaciones que han surgido de las partes, cuál es el fin del contrato, ¿sí? Interpretar es empezar a desmenuzar el contrato, a desentrañar, es decir, sacar de las entrañas para ver cuál ha sido la intención de las partes al momento de prestar ese consentimiento para con determinado fin, ¿no? Lo que vamos, nuestro código, antes que esto, vamos a hablar. Hay códigos que establecen pautas de interpretación y hay otros códigos que no. Vélez, cuando legisla el Código Civil, no estableció pautas de interpretación porque él seguía la doctrina francesa que decía, ¿me escuchan bien? ¿Me pueden escuchar? Sí, profe, se escucha Sí, bien. bárbaro. No, porque estoy con el auricular. Se escucha porque bien, se escucha bien. Bien, bien, porque el audio si no de la notebook no funciona muy bien. Decía entonces, Vélez tomó la doctrina, venía de la doctrina francesa, donde no consideraban que un código tuviese que tener pautas de interpretación, porque esta doctrina consideraba que eran meros consejos que se le daban al juez. En cambio, la postura italiana decía que son directivas que deben darse a los jueces y deben incorporarse a los códigos. Vélez no se lo conoció personalmente, los doctrinarios discutían, o algunos decían que Vélez no había regulado las pautas de interpretación porque seguía la doctrina francesa, entonces no podían, los consejos no podían estar, o un juez no podían estar en un código de leyes, y otros decían no, que Vélez no reguló la pautas de interpretación porque ya lo había hecho en el Código de Comercio, lo cual es verdad. Nosotros hasta el 2015, ¿sí? Hasta el código anterior, estudiábamos interpretación de los contratos por el artículo 217 y 218 del Código de Comercio, que nos establecían las pautas de interpretación por aplicación analógica, es decir, como no las teníamos en el Código Civil, íbamos al Código de Comercio. Con la unificación que se hizo en el 2015, las pautas de interpretación las tenemos en el Código Civil y Comercial ya expresamente. Igualmente, con la ley 17711, ya la ley 17711, no Vélez, había incorporado una pauta de interpretación en el artículo 1198, el anterior artículo 1198, donde decía que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Era la consagración del principio de la buena fe, es decir, la forma expresa y amplia de consagración de este principio de buena fe. Buena fe expresa porque directamente ya teníamos un artículo que este 1198 que lo mencionaba, y además porque la ley 1711 fue en un montón de artículos, muchísimos artículos del código, incorpora el principio de buena fe, no solo en forma general el 1198, sino que lo hace en forma particular en muchos artículos, por eso se consagra en forma expresa y en forma amplia, porque comprende no solo la buena fe lealtad, sino la buena fe probidad, es decir, la buena fe lealtad, la buena fe lealtad o la buena fe creencia, ¿sí?
los dos aspectos, la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. Esto estamos recordando un poquito de parte del principio de buena fe de parte general, ¿no? Es decir, lo incorpora en forma amplia, ¿por qué? Porque en los dos aspectos, ¿sí? Desde el buena fe lealtad en un acreedor que comprenda una situación, la lealtad del acreedor en comprender una situación particular del deudor, ¿sí? O buena fe, creencia en el estado, la creencia en un estado aparente de derecho. Yo creía que tenía tal derecho, es decir, yo pensaba que estaba convencida de que tenía derecho a algo cuando en realidad era un estado aparente, porque en realidad no lo tenía. Es decir, desde esos dos aspectos se contempla este principio de la buena fe. Lo hace la 17711, no Vélez. El Código Civil y Comercial, el artículo 961, también continúa formulando expresamente este concepto de buena fe. Esperen que yo vengo de otra clase de familia, así que se me seca la garganta. Y nos dice, los contratos, bueno, lo mismo, deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse. Es decir, en la buena fe permanece durante toda la vida del contrato, desde que nace hasta que finaliza, inclusive desde antes del nacimiento, porque vamos a ver que durante la etapa precontractual de las tratativas contractuales, es decir, todos los pasos para llegar al contrato definitivo, también tiene que estar presente este principio de la buena fe. Y dice, obliga no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos. Entonces, acá nos está hablando que no solamente vamos a tener en cuenta la interpretación de lo declarado, sino la interpretación real, es decir, la intención de las partes al momento de contratar. Si bien lo expresado es a lo que primero vamos a ir a ver qué es lo, ahora cuando veamos las pautas vamos a ver a qué es lo que las partes quisieron expresar, no solamente eso, también vamos a tener que ver cuáles son las consecuencias y cuál era la intención de las partes, que tal vez no quedó claro en esa expresión, ¿sí? Pero podemos a través de otros elementos poder tratar de ver cuál era la intención de las partes. Todas estas pautas de interpretación están dirigidas en principio hacia las partes y luego al juez, el que va a tener que determinar, a ver, si eso es un contrato o no, y cuáles son la claridad o no de esas cláusulas, son las partes y luego el juez, si ellas no se ponen de acuerdo. Bien. Las pautas de interpretación. Bien. Primero el código nos habla de esta interpretación subjetiva y principio de buena fe, ¿sí? Esta es regla para todos los contratos. Todos los contratos, el principio de buena fe, ¿sí? Ven que ahí hablo de la protección de la confianza y la lealtad, esto que veníamos hablando hoy, ¿sí? Para todos los contratos vamos a tener en cuenta esa interpretación de la intención de las partes y teniendo en cuenta el principio de buena fe. Pero hay que a veces se aplica una interpretación restrictiva cuando o las partes o una norma legal digan que tal contrato o tal cláusula se va a interpretar de esta manera. Puede ser que sea un contrato general, que se aplican las pautas generales, pero las partes en determinada cláusula hayan dispuesto. Este aspecto se interpretará de tal manera. Ahí vamos a tenernos a lo que nos dijeron las partes. O puede ser una disposición legal que diga, que nos dé cuál es la pauta de interpretación. Si no hay aplicación estricta o restrictiva dispuesta por las partes o por una norma específica, vamos a ir a las pautas de interpretación que nos da el código. Estos son estos principios de interpretación literal, interpretación fáctica, principio de conservación, protección de la confianza y protección a favor del deudor. Estos principios los vamos a ver aplicados en el código, pero es muy importante
ven que está con colores, acá me sale a veces lo hacer medio de maestra ciruela, pero tiene que ver con lo didáctico, ¿no? Para que se pueda entender. ¿Por qué? Porque en el orden... ¿Cómo? No sé quién... ¿Alguna Perdón, pregunta? tenía el audio. No, perdón, tenía el audio No, privado. está bien. Puede pasar. Sí, 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 sí. Bien. Estas pautas de interpretación tienen un orden, es decir, que no es el orden que va a seguir el código necesariamente en los artículos. Pero ustedes, a mí no me sirve que yo pregunte las pautas de interpretación y me repliquen de memoria los artículos. Porque yo les voy a preguntar, y bueno, ¿qué aplicarías vos primero? Si sos juez, ¿a qué irías primero? ¿Qué es lo primero que haces cuando te presentan un contrato? Y ahí empiezan a hacer agua porque estudiaron de memoria el código. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estas pautas de interpretación tienen un orden. Yo no puedo ir a ver directamente, a ver cuál fue la intención real de las partes si todavía no leí qué es lo que expresaron. Entonces, por eso les puse un colorcito, porque este es el orden que está acá en esta filmina, que siguen las partes de las pautas de interpretación. Arrancamos por una interpretación literal, luego vamos a ver eso expresado por las palabras, cuál en el contexto de todo el contrato, luego vamos a ver cuál fue la intención común, luego no nos alcanza con estos hechos, vamos a ver si hay hechos externos al contrato, ¿sí? Trata de preservar el contrato y en todo caso una interpretación a favor del deudor. ¿Sí? Todos estos supuestos los tenemos ahora en estos artículos del Código Civil y Comercial. ¿Vieron que le puse cada color para que sigan el orden? ¿Sí? Porque fíjense que el 1061 arranca la intención común y no tenemos que ir a la intención común como primer paso. Primero tenemos que ver cuál es el significado de las palabras. Entonces vamos al 1063, que es la interpretación filológica o literal, es decir, las palabras utilizadas, ¿sí?, en la redacción del contrato. Y acá es muy importante el tema de los usos y costumbres y usos de las prácticas del lugar, porque a veces un término que en determinado lugar no tiene el mismo uso que tiene el otro, ¿sí? Yo creo que no sé si les dije, cuando hablamos de clasificación, el tema de la palabra del hospedaje, del hotel, un hotel, no hotel, el otro, ay, no me sale la palabra. ¿El de garage? Ahora. No, el motel, ay, no me salía, se me había ido. La palabra motel, por ejemplo, tiene, según el lugar, diferentes implicancias. El motel puede ser aquellos hoteles que están en la ruta al lado de las estaciones de servicio para que los viajeros pasen una noche y sigan. Y en otros lugares, tal vez en una ciudad, la palabra motel tiene una connotación de aquellos hoteles que se paga por hora para las parejas para mantener algún tipo de relación sexual o no, lo que fuese, pero que son no por día, sino por hora. Entonces, de acuerdo al lugar y a los usos y prácticas del lugar, las palabras tienen un significado diferente. Lo que no puede hacer el juez va a interpretar los vocablos, pero lo que no puede hacer es suplir, no puede inventar algo que las partes no dijeron, ¿sí? Y también va a ser diferente de acuerdo a si es un lenguaje técnico o un lenguaje común, depende a quiénes son los contratantes, ¿sí? Si son contratantes que tienen una profesionalidad y utilizan términos técnicos, va a tenerse en cuenta el sentido técnico del uso de las palabras. Si no lo son, va a ser el sentido común. El sentido común, me refiero al sentido común de las palabras, no sentido común. Bien. Primer paso de la intención común, primer pauta. Sí, Profe, una consulta. Sí. ¿Qué predomina a la hora de la interpretación judicial?
digamos, la intención de las partes o que la redacción sea deficiente, o la redacción en base a lo que dice y se emplea en el contrato? Mirá, las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas. Primero, tenemos que atenernos a lo declarado, ¿sí? Si hay expresiones oscuras, o si hay contradicciones, o si hay lagunas, vamos a continuar con estos pasos hasta llegar después a ver cuál fue la intención común, si pese a la utilización de la interpretación literal, no surge claridad. Es decir, vamos a ir a la interpretación general, no hay lagunas, hay contradicciones, vamos a ver cuál es la interpretación contextual, ¿sí? Es decir, no solo la cláusula que es oscura, vamos a ver el conjunto de todo el contrato. Esa es la interpretación contextual. Tal vez una disposición no quedó clara, pero de la lectura de todo el contrato nos aclara aspectos que no lo supieron expresar correctamente en alguna disposición. Por eso vamos a ver al conjunto del acto. Cuando el conjunto del acto no, a ver, cuando el conjunto del acto continúan las dudas, continúa que no podemos llegar a poder interpretar, ahí lo que tendrá que hacer el juez es ver cuál fue la intención común de las partes. Y cuando hablamos de la intención común, es común, no la intención individual de cada una, sino que acá sí vamos a tener que ver cuál fue el querer de ambas, donde ese consentimiento quedó perfeccionado en un mismo objeto. ¿Cuál era el objeto de ambos? ¿Sí? ¿Cuál era el objeto de ese contrato? ¿Sí? De ambos para celebrar ese contrato. Por eso hablamos de intención común. Y ahí el juez no es que sí o sí va a priorizar una sobre otra, sino es justamente lo que estaba mencionando, que se siguen una serie de pasos. Primero vamos a ir al significado de las palabras y luego al conjunto del contrato y luego ahí sí a la intención común, siempre teniendo en cuenta el principio de buena fe, porque si aparece alguna maniobra dolosa que se percata de una de las partes en otra, ahí con más razón vamos a ver cuál fue la intención común, porque ahí vamos a poder ver si alguien actuó con dolo o no. Bien, después tenemos después de esta interpretación común, decimos, bueno, ¿y cómo, para ver cuál fue esa intención de las partes, cómo sabemos? Si una cosa es lo que está declarado, entonces vamos a recurrir a otros elementos, como es la interpretación fáctica, para la Verdera, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la interpretación fáctica? Tiene que ver con las circunstancias en las que se celebró el contrato, la conducta de las partes demostradas hasta el momento de la celebración, la naturaleza y finalidad del contrato. Y acá el juez lo que se va a ir es ¿a dónde? A lo que vimos la clase pasada. ¿A qué tipo de contrato es? Si es un contrato bilateral, si es unilateral, si es gratuito, si es oneroso. Al fin del contrato, la clasificación según la función económica y social. Este era un contrato de cambio, ¿sí? O era un contrato de garantía. Entonces va a tener que, para poder valorar cuál fue esa intención común, vamos a tener que recurrir a estos elementos externos, ¿sí? Que hacen a la vida del contrato, pero que hacen más allá del contexto, a las circunstancias, ¿sí? Del contrato en general. No quiere decir que por sí solos estos elementos son todos, acompañan nos van a tratar de clarificar lo que las partes han declarado, ¿sí? Puede ser aparte que no estamos hablando de que vamos a declarar la nulidad de todo un contrato y ver en realidad de todo lo que declararon estaba todo mal y en realidad que quisieron hacer otra cosa. Puede llegar a haber pasado eso, pero porque algunas cosas va a poder completar el juez y otras cosas no. Ahora lo vamos a ver después cuando hablemos de integración. En realidad, puede ser que de todo un contrato haya disposiciones que haya lagunas, que sean contradictorias, ¿sí? Que no estén claras, que haya expresiones oscuras que den lugar a dudas, y otras partes del contrato no. Por eso, en el caso de justamente de que haya dudas,
tenemos que tener en cuenta este principio de conservación del contrato, ¿sí? Dice el 1066. Si hay dudas sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efectos. Es decir, si estamos entre decidir la nulidad o la validez, siempre hay que estar, y estamos en duda, siempre hay que estar por la validez, por tratar de conservar el contrato. Si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato. ¿Qué puede pasar? Que dos disposiciones, ambas, no sé, que una nula y otra válida, porque vamos a estar por la validez, pero las dos son contradictorias y pueden llegar, las dos son válidas, esas interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? ¿Cuál fue la naturaleza y finalidad del contrato? Es decir, vamos a ver cuál fue el objeto del contrato, cuál era el fin de ese contrato, para poder decir, bueno, de estas dos disposiciones contradictorias, a cuál la damos por válida para que sea cumplida. Y la interpretación a favor del deudor. Vamos a correr, corro este cosito, si no lo veo. Sería como un principio a favor de Victoris, ¿no? Más o menos como se mantienen obligaciones. Exactamente, en el mismo sentido. exactamente. Cuando hay expresiones oscuras, siempre hay que ser favorable la interpretación para el obligado, ¿sí? En este caso, esto vamos a ver cómo tiene aplicación en el derecho de consumo. Y acá tenemos en los artículos del derecho de consumo que vamos a ver si tengo el otro, sí, el 37 está ahí. Bien. Cuando ustedes, hay algunos que van a ver el derecho de consumo, los que son del plan nuevo, van a tener una materia, derecho del consumidor, pero los que son plan viejo, lo tenemos que ver ahora, así que igualmente para el que es nuevo te va a servir para tenerlo presente para cuando use la otra materia, ¿sí? En derecho de consumo tenemos normas en el Código Civil y Comercial que les regulan ahora el derecho de consumo, pero también en el mismo código se establece que estas normas que trae el Código sobre Derecho de Consumo son sin perjuicio de lo que establecido en las leyes especiales, porque nosotros ya teníamos antes de la reforma del Código leyes de protección al consumidor. Y esas leyes están vigentes, siempre y cuando no se contrapongan al código, que no se contraponen en realidad, y en el caso de que así fuese, el mismo código deja salvo que en el caso de que haya que interpretar lo que está en el código o lo que está en las leyes especiales, siempre se tendrá en cuenta la interpretación más favorable al consumidor. El 1094 específicamente es lo que nos está diciendo justamente cuando dice las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme al principio de protección al consumidor y el acceso al consumo sustentable. En caso de dudas sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Esto es aplicación del último principio que vimos hoy de a favor del deudor, del obligado. Acá en el derecho de consumo, la protección está para la parte con menos ventajas, que es el del consumidor. Entonces, en caso de duda, si aplicamos una norma del código o una ley especial, vamos a ir a la más favorable al consumidor, ¿sí? Pero las leyes, esto que quede claro, las tienen que saber, las leyes, la 24240 y la otra que la reforma, las tienen que saber porque no están derogadas. Hay cosas que las vamos a estudiar de las leyes y hay cosas que se van a estudiar del código. Justamente la ley 24240, del artículo 37, es específicamente, tenemos a cuando yo les pregunto interpretación de los contratos de consumo, me tienen que hablar de este artículo. Este artículo no fue derogado por la ley que reformó el 24240, ¿sí? Y el Código Civil tampoco
lo derogó, por lo tanto está vigente. Este artículo nos establece, primero, una pauta general, que es la que dice, la que está ahí en violeta, que dice la interpretación del contrato será en el sentido más favorable al consumidor. Cuando existan dudas, se estará a la menos gravosa para el consumidor, ¿sí? Nos está sentando el principio general. Y después, lo que nos marca la diferencia de este artículo, en la primera parte nos dice qué cláusulas son nulas. Y en la segunda parte nos está hablando en qué casos esas cláusulas pueden ser anulables. Primero establece también, es decir, a diferencia de los otros contratos, de los contratos paritarios, donde la nulidad de una cláusula puede llegar a hacer caer todo el contrato, ¿sí? Porque este es un principio sobre nulidad de los actos jurídicos, que la nulidad de una disposición provoca la nulidad de todo el acto, salvo que sean separables, como sería en el caso de los testamentos, por ejemplo. Pero si no, en los contratos, la nulidad de una cláusula provoca la nulidad de todo el acto. En materia de derecho de consumo no se aplica ese criterio. ¿Por qué? Porque puede declararse la nulidad de una cláusula, de una disposición, pero el contrato sigue siendo válido, ¿sí? Veremos después cómo se subsana esa nulidad, pero no va a hacer caer todo el contrato. ¿En qué casos hay cláusulas que son nulas? Las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños, es decir, alguna cláusula establecida por la parte empresaria, la parte más ventajosa, en contra del consumidor, porque aquellas cuestiones que eran obligaciones que debía asumir la parte empresaria, la modifica para que sean asumidas por el consumidor. Esa cláusula es nula. También las cláusulas que importan renuncia o restricción a los derechos del consumidor o amplía los derechos de la otra parte. Por ejemplo, una cláusula que establezca la competencia en un contrato que se celebra donde el consumidor tiene domicilio en Mar del Plata, y hay una cláusula que establece que en caso de conflicto va a ser competencia en los tribunales ordinarios de Capital Federal, ¿sí? En ese caso esa cláusula va a ser nula. Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, qué sé yo, un contrato no sé, de transporte, un servicio de combi, que en el contrato haga mención que en caso de accidente sea el consumidor, el usuario, en este caso se llama usuario, al consumidor, es el que tenga que probar que la combi estaba con un defecto mecánico, ¿sí? Como le estás trasladando al consumidor la obligación de probar que la combi no funcionaba bien. Esa cláusula sería nula. Estos supuestos directamente son nulos. Se plantea la acción, se inicia la acción de nulidad y el juez, si esto se prueba, declara esa nulidad. En el caso de la segunda parte del artículo, estas cláusulas son anulables. En este caso no son nulas porque surja del propio contrato, que se presente el contrato denunciando un incumplimiento de contrato, supongamos, y el juez se percata de esa nulidad y la declara, aunque no haya sido demandada la nulidad, pero el juez, por ser un acto nulo, lo puede de oficio declarar. En cambio, la segunda parte, la que está en naranjita, acá sí es necesario que el consumidor inicie la acción y demande, ¿sí? Por eso son anulables en este caso. Cuando se viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración. Esto que dijimos hoy, esta obligación de buena fe, este principio de buena fe, rige no solo desde que se celebre el contrato, también desde la etapa previa. En las negociaciones, ustedes van a ver, después van a tener una clase de las tratativas preliminares, van a ver que hay muchas etapas, desde los pourparlers, las cartas de intención, el borrador, los acuerdos parciales.
y cada una de esas etapas tiene algún tipo de implicancia jurídica o notante y algún tipo de responsabilidad. Durante toda esa etapa previa también tiene que estar presente este deber de buena fe. Si se hubiese violado el de buena fe, porque durante toda la etapa previa el vendedor, supongamos, me hizo promesas en relación a la cosa, ¿sí? Y luego, al momento de celebrar el contrato, esas promesas pueden ser en relación a la entrega, en relación al pago, a las calidades de la cosa misma, después podemos llegar a demandar la nulidad también por haber violado este deber de buena fe en la etapa previa. Otra greda, el deber de información. Es muy importante en el derecho de consumo el deber de información. Si a mí me están ofertando una cosa con determinadas características o un servicio, puedo, en el caso de que luego yo contrate y no se haya cumplido con lo informado, demandar la nulidad. Yo tuve un caso hace muchos años, había una empresa de neumáticos, una marca muy conocida de neumáticos, que ofertaba por los medios de comunicación, por la radio, por la televisión, que vendían los neumáticos y tenían una garantía desde el momento que lo adquirías, por cualquier tipo de falla, de rotura, no sé, no me acuerdo bien cómo decía la publicidad, pero estaban garantizados. Un cliente mío compra uno de esos neumáticos, a la semana roza el cordón de la vereda que estaba medio roto y se le hace un boquete en el neumático, un agujero enorme, con lo cual este señor se presenta en donde lo había comprado y para que se lo reparen, porque si bien él había rozado el neumático, no es que le pegaron un tiro, qué sé yo, realmente es una cuestión que te pasa todo el tiempo, en la calle pasas un pozo, o cómo están las veredas, y no se lo querían, y aparte ellos garantizaban por cualquier tipo de desperfecto, no desperfectos de fábrica, sino se te rompía, ellos lo publicitaban así. Este señor va y hace el reclamo y le dicen que no, que esos neumáticos que él había comprado no estaban garantizados, eran otros que eran más caros. Entonces este señor dice, pero no, a ver, yo no los compré porque me dijeron que estaban en oferta porque no tenían garantía. A mí nadie me dijo eso. Bueno, en ese caso, en ese punto, reclamamos a la empresa que le entreguen el neumático, justamente porque lo que se invocó fue la violación del deber de información en la etapa previa. Tenía razón la empresa, esos neumáticos no tenían garantía, pero no se lo dijeron. En la publicidad no mencionó que había neumáticos de determinadas características que tenían garantía y otros no, y también cuando él hace la compra, la persona que se lo vende tampoco se lo informó, ¿sí? Después, pobre, el empleada que atendió a este señor habrá tenido su problemita con la empresa, que pues la empresa tuvo que reclamarle. No fue fácil, porque se le hizo carta documento a la empresa acá, decían que no, que había que mandarla a la sede central en Buenos Aires, así que hubo que hacer varias cartas. Eso, profe, fue previo a la reforma del 2015, ¿no? Donde el artículo 153 hace gente y válidas las notificaciones en sede social, que está inscrito. Totalmente, era anterior, sí, hace varios años. ¿Y se lo tomaron como válida la notificación, aunque fuera en el domicilio de la sede social de acá? No, nos pidieron que la enviásemos a la sede central. Este hombre gastó mucha plata en cartas, documentos, finalmente le reconocieron el contrato, le reconocieron el neumático, ¿sí? Pero hubo que hacer varias presentaciones, pero a lo que voy, en este caso, lo que invocamos fue que la violación del deber de información en la etapa previa, ¿sí? Para lo que pedíamos era que le reintegren el dinero, ¿sí? Porque aparte este hombre ya estaba enojadísimo, igualmente no le reintegraron el dinero, le dieron otro neumático que finalmente aceptó porque este hombre no quiso seguir, no quiso continuar el reclamo,
¿sí? Pero podría haberse reclamado que le devuelvan el dinero más los gastos ocasionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente pedir la anulación de ese contrato, ¿sí? Pero este hombre no lo quiso seguir, se conformó después con el nuevo neumático. Bien, entonces, y el otro punto que, bueno, no tiene que ver acá con el derecho civil, sino con el derecho comercial, que es cuando se ha violado las leyes de defensa de la competencia y de lealtad comercial, que son leyes de comerciales. Bien, como dijimos, el que demanda puede pedir la nulidad de todo el contrato o la de una de las cláusulas si quiere conservar y continuar la relación contractual con esa persona. Y lo último que dice este artículo, ahora vamos a ver qué significa. ¿Por qué? Porque dice, cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato si ello fuera necesario. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la integración del contrato, ¿sí? Este punto de integración del contrato no es que se da solamente en los contratos de consumo. El contrato de consumo expresamente lo menciona este artículo, pero la integración del contrato es en cualquier tipo de contrato, es decir, los contratos paritarios, puede ser que las partes hayan omitido algunas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, tiene que ver con cuestiones secundarias, ¿eh? No puede el juez integrar el contrato cuando se ha omitido algún requisito, algún elemento esencial, y el contrato no tiene objeto, no puede el juez establecer el objeto del contrato, ¿sí? Si estamos en una compraventa, las partes no estipularon un precio, no puede el juez poner el precio, ¿sí? O poner cuál es la cosa que se va a comprar o vender. Entonces, cuando es un elemento esencial, si no tenemos ese elemento esencial, no tenemos contrato, ¿sí? Acá estamos hablando de cuestiones secundarias o secciones. Se omitió el lugar de pago, se omitió el tiempo de duración del contrato, o depende, ¿no? Porque hay contratos donde el tiempo de duración es elemento esencial, como por ejemplo una locación, ¿sí? Pero en otros contratos no es tan esencial. Entonces, cuando hay una cuestión secundaria, el juez puede integrar. Eso es en cualquier tipo de contrato. Si las partes omiten, el juez decir, bueno, no nos ponemos de acuerdo porque yo quiero que me vengas a entregar la cosa acá o yo te la compré, pero vos me tenías que hacer la entrega de la cosa en mi domicilio. El otro te dice, no, yo nunca te dije eso, vos tenés que venir a buscarla acá, que vivo en Mendoza y te estoy vendiendo toneles, los toneles de vino, qué sé yo, y los tenés que venir a buscar, y el otro dice, no, el envío me lo tenías que hacer vos. Bueno, no se ponen de acuerdo en eso, y el juez en ese caso decidirá. Puede hacerlo porque es una cuestión accesoria. Y en los contratos de consumo, como dijimos recién, el juez va a integrar cuando se declaró alguna nulidad parcial. De estos supuestos, donde el juez declara alguna nulidad, él es el que tendrá que integrar el contrato, ¿sí? En este caso, cuando el contrato sigue válido, pero se declara la nulidad de una cláusula. ¿Y cómo lo va a integrar? A su arbitrio, forma discrecional, por lo que después se le ocurre. No. Para integrar el contrato, el juez tiene que buscar primero cuáles son las normas indisponibles que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas. ¿Cuáles son las normas indisponibles? Las normas de orden público, normas generales de contratos y de obligaciones. Si es una cuestión de pago, vamos a tener que ir a las normas de pago sobre obligaciones, ¿sí? Aquellas que la ley dice que se debe aplicar, ¿sí? O normas supletorias, es decir, frente a normas generales, ver las normas de... Esto tenía que ver con, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los contratos innominados o atípicos? Que teníamos cómo se interpretaban. Esto es similar, ¿sí? Acá puede ser un contrato nominado, pero se declaró una nulidad, entonces el juez tiene que empezar a recabar las reglas de los contratos en general, reglas generales de ese contrato en particular, que tal vez
difieren de lo pactado con las partes, porque estamos en un régimen, un sistema de la parte de derechos personales donde hay autonomía de la voluntad. Hay temas, hay cuestiones que son de orden público, por ejemplo, los plazos en el contrato de locaciones urbanas, y hay otras obligaciones que las partes, más allá de lo que diga el código, las partes pueden pactar diferente. Entonces, las partes tal vez lo pactaron diferente, lo que pactaron es nulo, y el juez va a aplicar supletoriamente las normas que establece el código. Y también me está matando los usos y prácticas del lugar de celebración. Esto que hablamos siempre, que los usos y costumbres son fuente del derecho, por lo tanto, es muy importante cuáles son, más allá de lo establecido en la ley, cuál es la práctica cotidiana, cuáles son los usos. Y en base a eso, el juez va a integrar el contrato. Todo esto, ¿por qué? Porque tenemos que priorizar el principio de conservación del contrato, es decir, que este contrato perdure, este pacta sunt servanda, este principio general de los que pactos han sido para, los pactos se hacen para ser cumplidos, ¿sí? Después vamos a ver que a veces las condiciones cambian, pero siempre hay que tratar de preservar este principio. Entonces, más allá de la nulidad, tratar de que el contrato permanezca y que se mantenga la relación contractual. Obviamente, si las partes lo quieren, porque a veces puede que se pierde la confianza y las partes no quieren ya contratar con el otro, ¿no? Así que, bueno. Profe, una consulta. Sí. Hablando del artículo, usted hablaba del pago, y cuando se habla del lugar del pago en el artículo 863, se dice que es el lugar donde se estableció el acuerdo de parte de manera expresa o tácita, y en el siguiente dice que si no estuviera indicado, sería en el lugar del domicilio del deudor, y si el deudor se muda, sería en el domicilio del acreedor. En los contratos donde se celebra una obligación de dar, por ejemplo, una cosa cierta en el momento inmediato, y es, por ejemplo, normalmente en el lugar donde se consume, esa costumbre, esa cuestión predomina, por ejemplo, si el deudor no tuviera domicilio o se hubiera mudado. Claro, en ese caso Siempre, no. porque no es una ley, sino que es una costumbre del lugar donde se cumple la obligación de forma inmediata. Sí, sobre todo en los contratos que son así la compraventa manual o la donación manual, que es cuando se entrega algo en mano, ¿sí? En ese caso no aplicás el otro criterio, ¿por qué? Porque ese tipo de contratos tienen ese régimen que es inmediato, son contratos de ejecución inmediata. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el otro día del ya? Sí. Por eso me parecía que ahí sería, no lo tengo entendido si era como una norma indisponible, sino como una cuestión meramente de costumbre. No. Miren, son muy pocas las cosas que en materia de contratos son indisponibles. Son muy pocas, ¿sí? La mayoría de las normas está regulado, pero las partes pueden pactar otras. Es el espíritu de los derechos personales es la autonomía de la voluntad. Claro, van a ver, cuando cursen reales, van a ver que es al revés, ¿sí? El orden público está muy metido y la mayoría de las normas de derechos reales son de orden público y no se puede pactar otra cosa. Pero en materia de derechos personales, lo que prima es la voluntad de las partes. Son muy pocas las cosas que son de orden público. ¿Alguna claro, otra preguntita? En este caso, acá recuerden, este tema, este punto de interpretación de los contratos realmente es muy interesante. ¿Por qué? Porque es lo que van a trabajar, es lo que van a hacer ustedes como abogados o como jueces, estén de un lado o del otro del mostrador, es lo que van a tener que trabajar justamente y les va a servir, van a ver para muchos actos jurídicos, estas pautas de interpretación del contrato, tal vez están en otras áreas, en otras materias, ¿sí? Y van a servir cuando vean contratos de sociedades, cuando vean en el derecho de familia, también van a servir estos principios que ustedes ahora están aprendiendo, van a ver que se van a replicar
mucho, y las para interpretar un testamento, ¿sí? Van a ver que también es muy parecido a cómo se interpreta un contrato. A veces se pasan de largo estos temas y en realidad es de aplicación práctica permanente. ¿Sí? Que viene el cliente a consultarte lo que te cuesta, mire, yo firmé esto, o quiero celebrar contratar con alguien. Eso es lo que van a hacer. Viene el cliente con la hojita que te dio por escrito y te dice, yo mire, lo firmé, pero en realidad no entendía mucho lo que decía, y lo que uno va a hacer como abogado es justamente eso, interpretar. ¿Sí? Así que, bueno, nos vemos la clase que viene, ya no sé. Me dijo el doctor Vega ayer que aparentemente de la facultad iban a solucionar el tema del campus. Yo igualmente te lo mando a vos, Juan Manuel, este PowerPoint, sí. ¿te parece? Estaba justo agarrando una cosa de acá al lado. Dale, Sí. que ya te tengo el mail, así ya... Igual yo le propuse al doctor Vega, Alejandro le propuse si tenía la posibilidad de usar Classroom, como usaba en otras materias, por ejemplo en procesal civil, no, donde... yo te pido, no. Te pido por favor, ya, el Webex, que primero empezábamos con la clase Webex, ya me complicó, digo, no, ya yo me manejo por Zoom, y por favor te pido... No, pero no es para dar... Classroom es como si fuera un campus, pero de Google, que es lo mismo por si falla el sistema. Se hace un Classroom, se pone, usted lo hacen con Google. Bueno, vemos. Si porque la facultad, te doy la posibilidad, si nunca se pudiera habilitar por algún fallo técnico, una cuestión, quede la posibilidad de que si ustedes quieren subir algún material, ustedes se meten. Yo lo digo porque es muy simple, porque de hecho en Procesal lo usaron y es muy simple, suben material. Yo estoy en un grupo directo de investigación que lo tenemos, los manejamos con Classroom. Pero bueno, esperemos esta semana. Yo la verdad no estoy con apuro porque realmente estoy leyendo tengo acá justo el manual ay, se me fue el nombre de la cabeza, de Mosaiturraspe y Alterini, y bueno, estoy con el código y con todo, así que vengo con eso, con material de sobra. Manualcito que el otro día pusieron está bueno, ¿cómo es? Alguien lo puso en el WhatsApp, o lo subieron, está muy bueno. El de la editorial Zabalía, yo lo tengo, me compré ese al final. Tenti, no me acuerdo. Tinti. Está bueno, es cortito, es simple, pero estaba bastante completo y era muy claro, era bastante clarito. Una cosa que me fue muy útil como para tener para algunas cuestiones cortitas fue el código comentado, el de Infoley, que lo imprimí. El de Infoley, lo imprimí, lo tengo, el libro tercero lo tengo y ese está bueno para comparar porque, por ejemplo, en Alterini o, por ejemplo, en Mosaiturraspe los artículos claramente son los viejos, por lo menos el libro que yo tengo, entonces del Código Civil. Entonces, para comparar y para tener bien, cuando salga un tema, buscar ese artículo y tener bien todo, me fue muy útil. Sí, el cuatrimestre pasado el doctor Vega se lo pudo descargar y lo subió al campus, el código de Infouse, el tomo de derechos personales. Pero bueno, ahora si nos habilitan el campus, ahí está todo el material que teníamos el cuatrimestre pasado, está todo ahí, se los volvemos a habilitar. Vamos a esperar hasta la semana que viene. Si la semana que viene no se soluciona, ahí hacemos lo que dice Juan Manuel del tema del Classroom. ¿Les parece? Esperemos sí. No hay apuro, por lo menos de mi parte. Yo por lo pronto, este PowerPoint te lo mando por mail, así se los subís al WhatsApp. Yo ni bien me lo manden, lo subo. Y después cuando me manden la clase, también. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos la próxima. No sé qué tema me va a tocar, si forma de prueba o contratos claudicantes, uno de esos, seguro, pero después les avisamos unos días antes. Genial. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, veremos, buena semana. Adiós. Bueno, muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Chao. Chao.